quiero predicarle ya de inmediato, así es que busquemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que se tendría que llamar Hechos del Espíritu. En el libro de Hechos, en el capítulo número 6, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Así que ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un elemento imprescindible para recibir los favores de Dios. Vamos a hablar de la importancia que tiene la fe en la vida de un cristiano. A nosotros se nos llama creyentes. ¿Saben por qué? Porque nos movemos por fe. Porque el justo por su fe vivirá. Amén. Así es que ya se están poniendo de pie. Qué bueno, ¿verdad? Que están de pie. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Hechos capítulo número 6. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Diga conmigo, Esteban. ¿A quién eligieron? A Esteban. ¿Quién era este hombre? Era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, que disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba este hombre. Esta es palabra de Dios, hermanos. Que el Señor nos hable a nuestro corazón. Y yo declaro que todas las promesas de este libro santo son mías, en el nombre de Jesús. Son mías. Mías también, dijeron. Muy bien, tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Este hombre trabajaba en una estación que era un lugar para preservar carnes, pescado, marisco. Eran unos cuartos refrigerados. Imaginen ustedes como unos cuartos similares a los vagones del tren. Pues resulta, queridos hermanos, que en una oportunidad al final de la noche, al final de la tarde, cuando tenían que irse todos, él entró a uno de esos cuartos a hacer algunos trabajos, a ordenar un pescado que había dentro. Había entrado con una pequeña jacket que era precisamente para resistir todo el clima bajo cero que había dentro de ese cuarto frío, cuando de repente uno de sus compañeros, sin cerciorarse, cerró la puerta del vagón. Cuando la cerró, el hombre de repente quería salir ya para irse porque había terminado su trabajo. Intentó abrir la puerta y él creyó que la puerta estaba cerrada con llave. Entonces el hombre entró en una especie de pánico y de histeria y empezó a gritar y a golpear con las manos que le ayudaran. Ninguno de sus compañeros atendió el llamado porque todos se habían ido ya. El hombre empezó a gritar y empezó a pensar y a creer que se iba a morir por la temperatura bajo cero y que él no iba a poder resistir. Efectivamente, al siguiente día llegaron los compañeros, abrieron la puerta y se encontraron con una sorpresa.
El hombre se había deshecho las manos, estaba ensangrentado y había muerto de un ataque cardíaco precisamente por el frío que hacía adentro. Se murió en ese lugar. Pero cuando los compañeros revisaron, se dieron cuenta que la bodega o el vagón o ese cuarto frío no estaba con llave. Solo era necesario hacerle una gran presión a ese vagón para abrir esa puerta y poder salir o poder entrar. El hombre se murió porque creyó que estaba bajo llave. Damas y caballeros, la fe, el creer, te puede llevar a cosas grandes, pero también si crees lo peor, la fe te puede llevar, o el creer te puede llevar a lo peor. La Biblia dice que todo lo que el hombre cree, eso le viene. El justo por su fe vivirá. ¿Me están oyendo, santos? Pues yo quiero esta tarde predicarles un mensaje muy breve, pero que puede cambiar el contexto de nuestra vida cristiana. Permítame que les hable acerca de la importancia que tiene la fe. La importancia que tiene la fe. Déjenme decirles, queridos hermanos, que todo lo que el creyente recibe de Dios, lo recibe por medio de la fe. ¿Están oyendo, santos? Todo lo que nosotros recibimos de Dios, lo recibimos por medio de la fe. Porque la fe, queridos hermanos, es lo que activa la vida del cristiano. Precisamente a nosotros se nos llama creyentes. Ahí están los creyentes. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una esfera que es una esfera no común. Vivimos en una esfera de la sobrenaturalidad. Vivimos en la esfera de la fe. Y Dios anda buscando hombres y mujeres de fe. Dios anda buscando hombres y mujeres de fe. Él se complace en aquellos que desarrollan una fe grande. La fe provoca milagros. La fe provoca señales, prodigios, portentos. ¿Están oyendo, santos? Déjenme que les cuente algo. Yo he llegado a una fiel convicción, por todo lo que ahora tenemos, por mi transitar en la vida, que hay dos elementos que hacen que siempre yo pueda tener lo que yo quiera. O tres, me había dicho. Número uno es la fe. Es decir, yo empiezo a creer algo, lo empiezo a visualizar, tengo fundamento, tengo certeza, tengo esperanza. Luego empiezo a hablar de eso y finalmente termino trabajando en eso, y cuando vengo a sentir, las cosas se han materializado. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de la fe. Y tomaremos como referencia a uno de los primeros diáconos de la iglesia. Precisamente vamos a hablar de Esteban. Esteban es narrado aquí como un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, lleno de sabiduría, pero sobre todo un hombre lleno de mucha fe. Esteban viene de la palabra griega Estéfanos, que quiere decir en griego corona o corona de Dios. Entonces el nombre Esteban significa corona. Cuando ustedes le pongan, si tienen un hijo varón, pónganle Esteban. Y si no les gusta Esteban, pónganle Estefan, que quiere decir lo mismo. Estefan quiere decir corona de Dios. Un hombre sabio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fe y un hombre que hablaba realmente como Dios le mandaba que hablara. Queridos hermanos, este Esteban era helenita, vivió en Palestina, y de él se habla lo siguiente. Pero veamos el contexto del texto para poder entender un poco acerca de quién vamos a hablar esta tarde. ¿Están conmigo en el versículo 1, santos? Veamos lo que dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que estos, ojo lo que dice ahí, de que estos, hubo murmuración de los griegos, ahí me han puesto hebreos, es Hechos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de la, en la distribución diaria. Queridos hermanos, el número estaba creciendo. El capítulo número 3 habla que en la mañana de Pentecostés, dice la Biblia que se convirtieron como 3,000 personas. En Hechos 2:41 dice, así que los que hubieron recibido la palabra y se bautizaron ese día fueron en número como de 3,000 personas. En el capítulo número 5, en el capítulo 4, perdón, habla que se convirtieron 5,000 personas. Es decir, la iglesia primitiva era una iglesia creciente.
Era una iglesia que estaba alcanzando a mayor número por la labor carismática que ellos tenían, cómo vivían en común y cómo anunciaban el evangelio. Es decir, la iglesia empezó a crecer. Yo solo me acuerdo de los años en que surgió el TAI, cuando nosotros botábamos una pared y se llenaba, botábamos otra y se llenaba. Afuera en la cafetería poníamos una pantalla gigante. La gente, cuando terminaba un servicio, entraba la avalancha de gente con ganas de querer entrar adentro para oír la palabra de Dios. Es decir, hermanos, el número crecía cada día y se aumentaban los que habían de ser salvos cada día. En ese contexto estaban cuando eran muchos los que habían ahí, y definitivamente cuando el número tiende a crecer cuantitativamente, o sea, cualitativamente, los líderes empiezan de alguna manera a descuidar. O sea, para mí sería imposible una iglesia que tiene miles de personas el poder ir a visitar a todos los hermanos cuando están en el hospital, cuando están padeciendo una necesidad. Y por eso tenemos casi 20 pastores y pastoras que están distribuidos en redes y que ellos van y atienden. Tenemos más de 500 células que tienen un pequeño pastorcito ahí que le hemos delegado autoridad para que esté en comunicación con nosotros. El punto es que estaba creciendo el número. Y miren lo que pasó. Los criticaron a los hebreos que no podían atender. Versículo número 2. Entonces los 12, dice la Biblia, convocaron a la multitud de los discípulos. Entiendan, los apóstoles son los 12 que estuvieron con el Señor. Los discípulos son los que seguían a los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Y entonces dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí hay un razonamiento bien interesante, y es que realmente el siervo, el hombre que Dios ha levantado, tiene que estar preocupado por la palabra de Dios. Nosotros aquí hacemos labor administrativa, pero lo correcto sería que hubiese un buen equipo que pudiera administrar bien. Y hermanos, yo me he dado cuenta de algo, que si uno no está encima, las cosas no funcionan. Por ejemplo, ahora tenía que estar un carro aquí, y yo di el dinero, el jueves pasado dimos el dinero, hicimos todos los trámites y el carro no estuvo aquí, porque el encargado, el administrador, no lo quiso traer o sabe qué pasó. Pero lo que te quiero decir, que hay veces uno, a este servidor le pasa que tengo que escribir para los periódicos, que tengo que estar en una comisión gestora y facilitadora de un gran acuerdo de nación con el gobierno, que tengo que administrar el colegio, que tengo que estar pendiente del canal de televisión. Eso muchas veces hace que uno se extraiga de lo verdaderamente importante y la misión que yo tengo, que es precisamente el traerles a ustedes la palabra de Dios, el venir a ministrarlos, el venir a consolarlos, a animarlos, a desafiarlos y a exhortarlos. Entonces dicen los discípulos, los apóstoles, miren, no es bueno que estemos nosotros, entonces convoquemos a la gente para que nosotros no abandonamos la palabra de Dios para poder atender a las viudas. Versículo 3. Y luego le dice, busquen pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. No den ustedes, los diáconos y los servidores de una iglesia, diáconos quiere decir servidor, no es un extraterrestre. No es como en Estados Unidos que nosotros contratamos gente de otro lado para que venga a servir. No. Los servidores deben ser de nuestra iglesia. Ahí están las características. Busquen hermanos de entre vosotros 7 varones que tengan las siguientes características. 1, que tengan buen testimonio. Se necesita definitivamente buen testimonio, porque el mejor mensaje que puede predicar un servidor es con su vida. ¿Qué decimos con nuestra vida? Que tengan buen testimonio. 2, que sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, deben ser hombres y mujeres que hayan sido bautizados con el Espíritu, que tengan comunión con el Espíritu Santo, que amen el Espíritu de Dios. Porque la obra espiritual, mis amados hermanos, la dirigen hombres espirituales. Entonces van 2 características que estaban buscando en los primeros diáconos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y además de eso, llenos de sabiduría. Se necesita ser muy sabio para estar al frente. O sea, hermanos, uno tiene que tener una sensibilidad y una sabiduría que viene de Dios para poder administrar la obra que Él nos ha encomendado. Y dice, a quienes les encarguemos de este trabajo. Entonces, hermanos, los 12 discípulos dicen, busquemos a estos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que ellos puedan servir y puedan estar atendiendo las necesidades que nosotros no atendemos por estar dedicados a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Versículo número 4. Y nosotros, dice,
vamos a estar persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Versículo 5. Agradó, dice la Biblia, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahí sale ya en escena Esteban, hermano. ¿A quién eligieron? A Esteban. ¿Qué significa Esteban? Corona de Dios, etc. Veamos qué características tenía Esteban. Número 1, era varón lleno de fe. Digan conmigo, lleno de fe. Yo quisiera servidores llenos de fe aquí, hermanos. Hombres y mujeres que me animaran a mí en la fe. Hombres y mujeres que no vieran la dificultad, sino que vieran al Dios que tiene control sobre la dificultad. Hombres que no vean el problema, sino Dios que tiene control sobre el problema. ¿Lo están oyendo, hermano? Ahora lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Otra característica que aparece en Esteban. Y ahí aparecen otros nombres que eligieron. Por si usted quiere elegir nombre para un hijo, puede ponerle Felipe, Prócoro. Imaginen ese nombre. ¿Cómo le dirían en chiquito a un niño así que llame Prócoro? Procorito. Casi Condorito. Muy bien. Procorito. A Nicanor, otro nombre. Nica. Muy bien. A Timón. Parmenitas. A Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero bueno, hermanos, quedémonos con esta idea. Esteban, con dos características que aparece ya en escena. 1, lleno de fe. 2, lleno del Espíritu Santo. Versículo número 7. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Wow, otra característica. O sea, aparte de ser lleno de fe, lleno de Espíritu Santo, era lleno de gracia. Era un hombre simpático. Era un hombre articulado. Era un imán. Era alguien que daba gracia, daba gusto hablar con él. Tenía una mirada simpática, le agradaba a todo el mundo. Dice lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Es decir, si tenía fe y estaba lleno del Espíritu Santo, pues como con una cosa obvia o como una consecuencia obvia, van a suceder los milagros de Dios. Entonces imaginen ustedes a este Esteban, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, y un hombre que ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Es decir, había muchas señales, prodigios y milagros. Versículo número 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, etcétera. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Aquí aparece ya otra característica de Esteban. Es decir, era un hombre sabio y tenía un espíritu de sabiduría tremenda. Queridos hermanos, este hombre era un tipo articulado, con una sabiduría que venía de Dios. Realmente era alguien que sabía poner las cosas en su lugar. Era un hombre carismático, simpático. Era un hombre articulado y muy sabio que venía de Dios. Entonces 5 características aparecen en este hombre Esteban. Ojalá estas 5 características nosotros las tuviéramos, y aquí se podría predicar un mensaje sobre estas 5 características. Número 1, lleno de fe. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Número 3, hermanos, era lleno de gracia. Número 4, era lleno de poder. Y número 5, era un hombre muy sabio. Yo voy a dejar las 4 características últimas y quiero hablarles precisamente de la primera nada más, porque si esa primera nosotros tenemos, quizás se va a activar consecuentemente todas las demás características. Digan conmigo, Esteban era un hombre lleno de fe. Grítenlo. ¿Lleno de qué dice? De fe. Ahora, la fe es importantísima, hermanos. Por la fe ese hombre que les conté se murió. Él empezó a creer, empezó a hablar y terminó muriéndose. La fe puede mover grandes montañas. ¿Cómo te diría? La antítesis de la fe es el temor. El temor puede erigir grandes montañas también. Entonces este es un hombre lleno de fe. ¿Qué es la fe? La fe, creo que la mejor definición de fe es la que aparece en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Me encanta ese concepto de fe. El Espíritu Santo no se equivocó ahí. Dice después la fe, la certeza. Digan conmigo, certeza.
certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay tres palabras que llaman la atención en el concepto de fe. Uno, certeza. Dos, de lo que se espera. Y luego, convicción. Quiere decir entonces que la fe es la certeza, la convicción, el fundamento, que lo que uno está esperando sin duda llegará, porque al que cree todo le es posible. Aleluya. Están alabando a Dios, hermanos, por eso. ¿Sabe, hermano? Yo tengo una ligera impresión. Yo creo que nosotros oímos hablar mucho de fe, pero a la hora de practicar y de ejercitar nuestra fe, como que ahí no falla, ¿verdad? Mire, les contaba la experiencia de esta mujer. Llegó a la noche de unción y milagros. Una mujer que fue desde San Diego. Ella iba, allá fue de San Diego a Los Ángeles. Tuvo que caminar casi 3 horas en un carro. Fue con el esposo. La mujer y el esposo dijeron: vamos a ir donde ese hombre que viene del Salvador. Ella me dice: pastor, todas las noches yo le escucho los mensajes y lo oigo a usted. Siempre estoy conectada con el TAI. Yo soy mexicana. Ella se llama Roberta. El esposo se llama José. Queridos hermanos, Roberta es una mujer que tiene un problema de los riñones, no le funciona. Anda con todo el proceso ahí, hermano, ¿cómo se llama el proceso? De diálisis. Entonces ella anda todo el proceso de diálisis. Ya en Estados Unidos eso es bien desarrollado. Gasta $12,000 al mes para poder estarse haciendo el proceso de diálisis. ¿Se imaginan lo caro que es? Manejaron 3 horas, fueron la noche del sábado a nuestra cruzada y se han comunicado con nosotros que el Dios de los cielos no se hizo esperar. Dios obró el milagro en ella, queridos hermanos. ¿Pero por qué? Porque desde que salieron con la fe, salieron con la certeza de lo que se esperaba, salieron con la convicción de que algo grande venía para nosotros. Santos, y nosotros desde que salimos de la casa dijimos: yo no voy a un culto más, yo voy a recibir algo de Dios. Yo sé que este día llevo la certeza y la convicción de que algo grande vendrá de Dios. Y si venimos con eso, téngalo por seguro que Dios es galardonador de los que se buscan y va a honrar la fe de nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios para siempre. Wow. Damas y caballeros, se dice entonces en ese concepto que la misma Biblia da de fe, que la fe es la certeza. Digan conmigo: certeza. Certeza viene de una palabra que literalmente significa fundamento, o aquello que sostiene nuestra esperanza. Quiere decir entonces que la certeza es el fundamento que sostiene nuestra esperanza. ¿Por qué sé que usted va a sanar? ¿Por qué sé que Dios le va a proveer? ¿Por qué sé que Dios va a proveer al TAI? ¿Por qué sé que Dios va a hacer milagros? ¿Por qué sé que viene un mover de Dios grande? ¿Por qué sé que viene un gran avivamiento? Porque tengo la fe, y la fe es esa certeza, es decir, ese fundamento que me sostiene parado, esperando con paciencia a que el Dios de los cielos haga realidad su obra en mi vida. Wow. Les conviene que me vaya unos días porque vengo con nitro. Entonces, no vengo con diésel ni gasolina, con nitro vengo. Entonces, gasolina de avión. Entonces, el punto es, santos, que tenemos ese fundamento de aquello que sostiene nuestra esperanza. Yo quiero que levanten sus manos y que griten, pero solo los que tengan fe. Los que no, que bajen las manos. Que las bajen, les dije. Solo los que tengan fe, griten: yo tengo fe. Yo tengo la certeza. Tengo el fundamento que sostiene mi esperanza. Dios obrará un milagro en mí. Me aferro a la fe. Amén. Dele un aplauso al Señor. Claro que sí, yo también tengo esa fe. Mis queridos hermanos, fundamento habla de una relación de pacto, una relación de amor mutuo entre el Señor Dios de los cielos y nosotros como creyentes, a base de la esperanza. ¿Por qué estamos nosotros con fe? Porque tenemos ese pacto, esa relación mutua entre el Dios de los cielos, que es soberano, que es creador, que vive en el tiempo,
y nosotros que la fe nos activa a poder esperar pacientemente las promesas de Dios de los cielos. Ahora bien, la importancia de la fe. Qué importante es la fe, ¿verdad, hermanos? Es importante. ¿Sabe por qué obran milagros en unas personas y en otras no? Por la fe, hombre. Por la fe. ¿Sabe por qué Dios bendice a alguien y a otro no? Por la fe. Y porque no le roba a Dios. Entonces, por la fe. Porque hasta para diezmar hay que tener fe, hombre. O sea, hay que tener fe. Porque el que no diezma no le cree a Dios totalmente. Probablemente no es posible exagerar la importancia de la fe en la vida cristiana. Yo digo que miren, hermanos, la fe es el fundamento que sostiene nuestra vida cristiana. La fe, para empezar, a mi humilde forma de ver, es la única vía, es la única avenida para podernos acercar a Dios. No hay otro camino, no hay otro freeway, no hay otra avenida. Usted pone el GPS que quiere acercarse a Dios y el GPS inmediatamente le indica el camino. ¿Cuál es ese camino? La fe. La fe es la única avenida para acercarse a Dios. Eso es lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo número 11. Dice, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Es decir, es la fe. Si nos queremos acercar a Dios, es necesario que creamos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Me están oyendo, santos? Si ustedes han venido con fe, tomaron la vía, la avenida, el freeway, el camino, que es la fe. Y la fe les va a acercar a Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Me están oyendo, hermanos? Sin fe, otro detalle importante, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no tiene fe, definitivamente, no tiene certeza, no tiene fundamento, no tiene esperanza. O sea, sin fe va a ser imposible agradar a ese Dios el cual nosotros hemos venido a recibir. Y eso me hace que le repita a ustedes lo primero que les dije, y es que todo lo que un creyente recibe de Dios, lo recibe por medio de la fe. Todo acabo de decir. Todo lo que un creyente recibe de Dios, lo recibe por medio de la fe. No hay otra manera. La fe es esperar, la fe es tener fundamento, la fe es actuar. Por fe Abraham, o sea, llegó a ser el padre de muchas generaciones. Por fe Moisés sacó al pueblo de Egipto. Por fe, o sea, si ustedes leen el capítulo número 11 del libro de Hebreos, donde aparece la galería de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, habla precisamente de Abel, que por fe ofreció mejor ofrenda a Dios. Habla de Enoc, que fue traspuesto. Habla de Noé, que le creyó a Dios que iba a hacer un arca en medio de la nada cuando nunca había llovido. Es decir, fue un hombre de fe. Hermanos lindos, si algo debemos de tener nosotros, seamos hombres y mujeres de fe, hermanos. ¿Sabe qué piensa un hombre y una mujer de fe? Que todo está en las manos de Dios y que Dios siempre actuará a favor de sus hijos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice la Biblia. A él correrá el justo y no será avergonzado. Pero necesita que el que vaya y que le busque con fe. ¿Me están oyendo, santos? Le repito entonces esto: todo lo que nosotros recibimos como creyentes de Dios, lo recibimos por medio de la fe. La fe. ¿Saben, santos? Alguien nos puede criticar a nosotros y decir: ay, hoy estos hombres y mujeres de fe, tanta la fe. Yo soy ateo. Le quiero decir a alguien puede decir: yo soy ateo, pero hay que tener más fe para ser ateo que tener la fe para creer en Dios. Porque, hermanos, hay que inventarse un montón de cosas. Casi siempre el que es ateo es porque de alguna manera está resentido con Dios. Pero ¿cómo voy a creer yo lo que dice Stephen Hawking o lo que dice cualquier científico? Hermanos, una burrada, aunque la diga un científico, sigue siendo una burrada, hermano. O sea, ¿cuántos filósofos han dicho que Dios está muerto? O sea, Nietzsche dijo que Dios había muerto. Emmanuel Kant dijo que en 100 años no iba a haber cristianismo. Carlos Henry Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos. Sin embargo, Nietzsche, Kant, Marx, Lenin y todos los grandes filósofos que no creyeron en Dios están muertos.
Y el Dios en que nosotros hemos creído se levantó de entre los muertos, está vivo hoy aquí en medio de nosotros. Y el cristianismo mantiene en pie precisamente por esa fe que nosotros hemos decidido tener en el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Están oyendo, santos? ¿Qué le voy a creer yo a Nietzsche o a Stephen Hawking? Ese viejito es ateo, hermano. Ya saben quién es. Ese viejito que por su escoliosis, si está en una silla de ruedas, que con una computadora se comunica. Ese viejito ya se va a morir, hermanos, y se va a ir al mero infierno, por más físico que sea y por más descubrimientos que haya hecho. Pero yo decido creerle a mi Dios, que es el que hizo los cielos y la tierra, es el que nos hizo a nosotros, y nosotros somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué es importante la fe? Déjeme darle algunas razones así muy prácticas. Número uno, la salvación es importante, hermanos. Perdón, la fe es importante porque imaginen ustedes, la salvación es por medio de la fe. ¿Por qué hemos sido salvos nosotros? Por la fe. Efesios 2:8 dice lo siguiente, dice, porque por gracia sois salvos. Y eso es por medio de la fe. ¿Me están oyendo, hermano? Es decir, nosotros, ¿por qué hemos sido salvos? Por medio de la fe. Mateo 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noten, cree por la fe, qué importante es. Hechos 16:31 ya nos dijo, cree en el Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces noten ustedes, el camino para la salvación es por medio de la fe. Es decir, hemos sido justificados pues por la fe, así dice el libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces noten la importancia de la fe. La fe es eso. Hay veces nosotros tenemos más fe en las personas que en el mismo Dios. Y le voy a poner dos ejemplos nada más. Uno, cuando ustedes se suben a la 29, que van ahí, pagan su pasaje, ustedes tienen fe que ese hombre sabe manejar, que no va endrogado, que no va borracho, y ustedes se suben bien tranquilos ahí. Ahí no se preguntan, ¿y este hombre sabrá manejar? No va borracho, no va bolo. ¿Qué tal le da una epilepsia en medio del bulevar del Ejército y me muero ahí? No, ahí se sube, tranquilo, tranquilo, se suben. Yo pienso también cuando nos subimos en un avión. El domingo pasado, casi lunes en la madrugada, yo me subí en un avión y me vine en primera clase, cabal, así, veía la cabina del piloto. Y hermano, yo me puse a pensar, ¿y qué pasaría si este piloto de repente, ¿cómo se llama?, le da un ataque cardíaco o algo así, ¿verdad? Pero no, la gente nada, va confiada ahí en el avión, va tranquila. Hay veces creemos más en las personas que creer en Dios. Santos, creamos en el Dios de los cielos. Él nos lleva en sus benditos brazos de amor. Él es galardonador de los que le buscan. Él es su pastor y nada le faltará. Él tiene cuidado de aquellos que se acercan con fe y tienen un fundamento de esperanza, el cual es la certeza de nosotros, hermanos. ¿Están oyendo? Segundo, ¿por qué la fe es importante? Porque, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es por medio de la fe. O sea, el Espíritu Santo no nos podría llenar si no tenemos fe. O sea, mire lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 14. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Juan 7:39 dice, y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Fe. Queridos hermanos, nosotros somos llenos del Espíritu Santo por fe. Los que hablan de los dones, los que hablan de las manifestaciones, los que hablan de la llenura del Espíritu Santo, precisamente no son llenos del Espíritu Santo porque no tienen fe. Hay que tener fe. Hay gente que está más interesada en defender lo que cree que en querer conocer la verdad, porque la verdad se va a conocer por fe. Porque es por fe, no por vista, dijo la carta a los Corintios. ¿Se están oyendo, santos? Entonces somos llenos de eso. Usted va a recibir hasta donde crea que pueda recibir. Si usted cree que no puede recibir, no va a recibir. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando venimos a un culto? Vemos a alguien hablando en lengua, lleno de Dios. ¿Cuál es? Su fe, hombre. No hay nada más. Entonces, ¿qué beneficio, qué importancia tiene la fe? Uno, por la fe somos salvos. Dos, por la fe somos llenos del Espíritu Santo. Tres,
somos santificados por medio de la fe. Es decir, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos redimidos, justificados, santificados por medio de la obra del Espíritu Santo, pero por la fe. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 15:19. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. ¿Por medio de qué nos purificó, nos justificó, nos redimió, nos santificó? ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe. Hechos 26:18 dice: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre todos los santificados. Cuarto, hermanos lindos, por la fe tenemos seguridad. Seguridad por medio de la fe. ¿Qué hace que nosotros caminemos en estas sendas tan llenas de problemas? Yo un día de esto pensaba algo y lo escribía. Vivimos en una sociedad sumergida en la violencia, en la desintegración familiar. Vivimos en un ambiente desesperanzador. Ahora, ¿pero qué es lo que nos mantiene a nosotros seguros? Es la fe. Que aunque caminemos en medio de la tormenta, no vamos a temer, porque Él está en nuestra barca y Él puede tener control y puede calmar la tempestad. ¿Me están oyendo, hermano? O sea, miren, decidámonos de una vez. La persona que vive sin fe es un pobre desgraciado que vive en un montón de detritos humanos, que es antesala a la muerte. Si no entienden la palabra detritos, es un, ¿cómo te diría? Sobras. La basura es lo que es lo que está ahí a la intemperie, es lo que ya no sirve. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos seguridad por la fe. Primera de Pedro 1:5 dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Levanten su mano y griten, por favor. Digan conmigo: yo soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Grítenlo. ¿Mediante qué? La fe. Por eso somos guardados. Por eso creemos que aunque caminemos en medio del valle de sangre, en medio del valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Romanos 11:20 dice: bien por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Dígale al hermano de la par: tú por la fe estás en pie, hermano. Vamos, dígale. Amén. Por la fe. Queridos hermanos, ¿por qué es importante la fe también? Porque nos da una perfecta paz. La paz que viene al corazón es fruto de la fe. Dice el libro de Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quiere estar lleno de paz, amado hermano? Llénese de fe en su Dios. Yo quiero terminar el mensaje. Les podría decir muchas cosas, quizás solo una más. Por la fe recibimos sanidad, hermano. La sanidad viene por la fe. La sanidad es mediante la fe. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Hechos 14:9 dice: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Damas y caballeros, la fe es importante. Déjenme decirles algo. Hay algo a lo que Dios precisamente es irresistible. ¿Saben a qué es? A la fe. La fe, queridos hermanos, es la misma atmósfera en que la vida cristiana es vivida. La fe es la misma atmósfera en que la vida cristiana es vivida. Y por la fe que nos llamamos cristianos, creyentes. Los cristianos precisamente somos llamados creyentes porque nuestras vidas son vividas en fe continua. Es claro entonces, hermanos, que la fe debe tener una gran parte en la recepción y en la salvación como una experiencia inicial en nuestras vidas. Saben, hermanos, que Jesús no alabó las grandes obras de la gente.
Jesús no alabó lo filántropo que era alguien, aunque él habló de dar mucho. Jesús no alabó a los grandes héroes, a lo fuerte que era alguien. Las veces que Jesús alabó a las personas fue precisamente por la fe. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, nos habla que un centurión romano, un soldado que tenía 100 gentes, centurión, 100 gentes a su cargo, le pidió que fuera a sanar a un sirviente de él. Y entonces le dice: vamos. Y el centurión le dice: no, señor, no es necesario que vayas. O sea, yo tengo hombres a mi cargo y solo les doy una orden y ellos obedecen. Solo di la palabra y el enfermo sanará. Pues y cuando Jesús oyó esto, mire lo que lo dijo. Al oír Jesús eso, se maravilló. Digan conmigo: se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si hay algo que Dios va a alabar de nosotros, es la fe. La fe con la que hayamos venido. Otro caso, hay varios casos en la Biblia. Aquella mujer cananea, la mujer sirofenicia, que tenía a su hija enferma, llegó donde Jesús y le dijo: Señor, no la querían dejar de pasar los discípulos. Y él le dijo: Señor, sana a mi hija que tiene un espíritu inmundo. Y Jesús le contestó muy mal y le dijo: no está bueno dar el pan de los hijos a los perros. Tú eres una perra. Así le decían a los gentiles. Sí, Señor, le dice la mujer, pero aún los perros comen de las migas que caen de sus amos. Sana a mi hija. Y miren lo que dijo Jesús. Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Ojalá esta noche a usted, hermano, y a mí, el Señor nos diga: oh hombre, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Quién me ha tocado? Señor, ¿cómo que quién te ha tocado? No es que alguien me tocó porque salió algo de mí. Era la mujer del flujo de sangre. Mujer, recibe de acuerdo a tu fe. ¿Están oyendo, santos? Que esta noche nuestra fe se incremente, que podamos decir como los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Hermanos lindos, si ustedes les aumentara la fe, el Señor sufriría menos, hombre. Porque cuando pierden la fe, pierden el horizonte de lo que Dios va a empezar a hablar. No es por vista, es por fe. ¿Me están oyendo, Sandra? En el último concierto que vino Dani Berríos a El Salvador, cantó un canto que a mí, en lo personal, me encantó muchísimo. El canto se llama Aférrate a la fe. Hasta hay un disco precisamente que habla precisamente de eso. Yo solo quiero que vean la letra. Mire lo que dice la letra: aférrate a la fe. La fe que mueve las montañas. Esa fe, la que mueve las montañas. La fe que se abre paso y toca el manto de Jesús. Aquella mujer, ¿se acuerdan? Aférrate a la fe. La fe que hace el mar abrirse. Que el mar se abrió. La fe que no ve imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, hermano, que si crees que Él es capaz, Él va a obrar en medio de tu dificultad. O sea, por eso es que podemos decir, como dice Dani Berríos: Dios quiere hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo en esta noche, santos. Que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti y en mí. No dudes, mantente creyendo que para aquel que cree todo le es posible. Todo es hoy un milagro en ti. Dios va a ser, santo. No dude, no dude, solo cree. Aunque sientas que los vientos son contrarios y que están soplando en contra de ti, aunque en este momento estés pasando por el fuego, quiero decirte que Dios obrará a tu favor, santo. Aférrate a la fe. Remonte el vuelo como el águila.
Y aunque cansado estés, esté en tus alas, vas a recibir fuerza del cielo en esta tarde. Dios está esperando que puedas creer, que si crees, Él es capaz de obrar en medio de tu dificultad. Te lo voy a volver a repetir: Dios va a hacer un milagro en ti en esta tarde, dice. Dios va a hacer un milagro en ti, en ti, en ti, en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque Dios lo ha dicho que te va a bendecir. Aférrate a la fe. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no lo dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree todo es posible. Todo es hoy un milagro en ti que Dios va a hacer. Yo lo creo, yo lo creo. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.